Qué clara está la noche, tan iluminada, tan pura. Es como si Dios hubiese querido mostrarnos las cosas por última vez. Sabes que la luna queda muy bien en tus ojos. Gracias. A veces pienso, Juan Crisóstomo, que si nuestro amor nació para morir tan pronto, aún así debiéramos estar agradecidos, porque en algún otro lugar te estaré esperando. No, Rosita. No quisiera encontrarme contigo en otro lugar que no fuera este. Tú sabes que conocí otras tierras, pero aquí la música nace como las flores. No hay otro Paraguay en todo el mundo. ¿Tú crees en el paraíso, Juan Crisóstomo? Sí, pero no creo que fuera mejor que este, nuestro paraíso. Pronto la muerte estará cabalgando sobre nuestro paraíso. Será todo tan distinto, más parecido a un infierno. Es extraño, mi amor. ¿Por qué extraño? Sí, Rosita, tú hablas de muerte. Sin embargo, en ti vibra la vida. No lo creas. Dentro mío todo es silencio. Anoche me desperté sobresaltada. Estaba soñando con una tierra árida, sin luna ni flores. Un desierto de piedras calcinadas. Tenía sed, la boca reseca. Había un niño jugando con unas piedras, vestido de harapos, con los ojos vacíos, con las manecitas suplicantes. Quería vivir o solamente quería nacer. No lo dejaban. Nuestros hijos tampoco podrán nacer. Nuestros hijos nacerán, Rosita. Tú los verás correr por las calles de un Paraguay sin sombras. Se bañarán en los arroyos, libres como los pájaros, alegres como los sueños en primavera. El Paraguay no morirá, ¿verdad? No, Rosita, no. Mientras el Paraguay siga dando flores, seguirá viviendo. Tú tienes razón, mi coronel. El Paraguay nunca dejará de dar flores. Nunca.